Beatriz Borjas explica que durante la infancia, antes de que expresemos nuestras primeras palabras, nuestra madre o la persona a cargo de los cuidados infantiles crea una estructura de acciones recíprocas predecibles que nos sirven como microcosmos para comunicarnos y construir una realidad compartida. Estas interacciones constituyen una entrada o input a partir de la que generamos el conocimiento de la gramática, la forma de referir, de significar y de realizar nuestras intenciones comunicativas. Mientras la capacidad para las acciones inteligentes tiene profundas raíces biológicas y una clara evolución histórica, la forma en que utilizamos el lenguaje depende más de la apropiación que hagamos en cuanto a los modos culturales de actuar y de pensar. La pauta de respuestas sociales iniciales, congénitas durante la infancia, se producen como respuesta ante los signos o señales maternas, como los latidos cardíacos, la constitución de su rostro, su mirada, su aroma, el sonido y el ritmo de su voz. En conjunto, todas estas señales se convierten en un sistema complejo, anticipatorio de la unión, que convierte el vínculo biológico inicial de la madre y el niño en algo más sutil y sensible a las idiosincrasias individuales y a las formas culturales. Los especialistas en psicoanálisis Mariana Groisman y Alfredo Jerusalinsky aseguran que en cuanto al desarrollo del lenguaje, la voz de la madre junto con los cuidados corporales serán elementos fundamentales a través de los que comencemos a percibir el elemento sonoro de la lengua, que corresponde con el código cultural que queda ligado a nuestras experiencias infantiles. Desde las primeras semanas de vida, los bebés ya pueden imitar gestos faciales y motrices. Presentan angustia cuando su madre no es visible durante la alimentación y son sensibles a sus expresiones. Uno de los estímulos más poderosos para el aprendizaje es la respuesta social. Una respuesta social negativa a las iniciativas infantiles es una de las cosas más perjudiciales para el desarrollo. Los niños están adaptados a responder a nuestra voz, rostro, gestos y acciones. Un rostro inexpresivo puede producir en ellos sufrimiento y llanto. Durante la convivencia con el recién nacido se establece una pauta de interacciones predecibles, en las que la madre o persona que cuida aprende a responder de la misma forma ante algún comportamiento específico del bebé, y el bebé aprende sobre las respuestas del adulto. Esta situación se va reforzando con el desarrollo de las habilidades maternas para anticipar las conductas de la niña o el niño, estableciendo una especie de armonía en su relación. Groisman y Jerusalinsky aseguran que la percepción acústica de las palabras dejará restos némicos en el aparato psíquico del bebé. Sigmund Freud propuso que estos restos, acompañados por la imagen visual de la presencia de la madre, se constituirían en una marca o rasgo de la personalidad. Considerando al lenguaje como un sistema de signos en un orden simbólico, las palabras como signos se ordenan de acuerdo con un funcionamiento simbólico organizado por la persona que las utiliza al hablar, tratando de hacer que otra participe estableciendo un diálogo. En el diálogo con las niñas y los niños, la madre o cuidador ocuparán principalmente el lugar de quien habla, pero deberán también ocupar el lugar de quien escucha para que el bebé pueda definirse como sujeto del lenguaje y desarrollar el propio. Los inicios del lenguaje se observan en las primeras emisiones sonoras infantiles con las que el bebé busca recuperar a la madre cuando desaparece. Bajo esta situación constante de presencia y ausencia materna, se produce un vacío necesario que favorece el desarrollo de los símbolos. Hace falta que el objeto deseado, en este caso la madre, no esté para que pueda ser llamado por su nombre. Así, la figura paterna funciona como límite, estableciendo un obstáculo o distancia necesaria en la relación de la madre con el bebé. Esta función paterna puede ser desempeñada por cualquier persona en la relación cercana. Actúa como un mecanismo estructurante que introduce al niño en la cultura. En palabras de Groisman y Jerusalinsky, la función paterna separa a Narciso de su imagen, imponiendo un lugar vacío para que surjan el deseo y la posibilidad de desarrollar el lenguaje. Es gracias al lenguaje que los seres humanos nos constituimos como sujetos. En la medida en que podemos asumirnos en aquello que decimos, es posible establecernos como individuos. De ahí surge la subjetividad. Una persona que se revela como sujeto diciendo yo, demanda de quien le escucha situarse en el lugar del tú, llevándole a asumirse también como un yo al tener que responder estableciendo un diálogo. A través de estos dos pronombres yo y tú se despliega la subjetividad. El sujeto se vuelve activo al estar presente en lo que dice.
La lengua, esa totalidad a la que se refiere Saussure que mencioné al inicio, hace posible la subjetividad, y el lenguaje su realización o efectividad. Lenguaje que siempre tiene un otro a quien dirigirse, incluso en soliloquios. El lenguaje como simbolización pasa de la acción a la verbalización. Implica un sujeto deseante yo y uno receptivo tú que al responder antepone la palabra al deseo, imponiendo una distancia a la obtención del objeto deseado. Si el niño o la niña piden algo señalando y quien les observa responde, ah, ¿quieres el avión?, representando el objeto con palabras, sin entregarlo de inmediato, apertura un intervalo latente, ubicando la palabra avión como un objeto que posterga la acción, en este caso el uso del juguete. Esta palabra contiene la acción, incitando al deseo, que si se verbaliza inicia un diálogo, si no, la acción se consume en el hacer. Dicen Groisman y Jerusalinsky que hay que pasar del hacer al ser en el lenguaje, porque en el hacer el niño obtiene las cosas y se consume en las cosas sin dar lugar a la simbolización. Contener la acción posibilita expresar los deseos a través del lenguaje.